Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al séptimo episodio de este podcast. Ya vamos 7, ya casi llegando a los 10. El día de hoy tenemos a un invitado que me da mucho gusto que esté aquí porque es muy curioso cómo el emprendimiento te lleva a ver a personas nuevas, ¿no? O sea, una vez nos habló para hacer un trabajo de mecánica de suelos y hoy miren, estamos acá ya teniendo una plática acá juntos. Hola, Arqui Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Alain? Buenos días, muchas gracias por invitarme y feliz y contento de acompañarte en esta mañana. No, gracias a ti por estar acá. Platícanos, Arqui, ahora sí, como les pregunto a todos, ¿quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Para dónde vas? Bueno, pues decirte que soy Juan Lucero, soy arquitecto. Como bien lo comentas, nos conocimos en esta práctica profesional a través de un estudio de mecánica de suelos que te solicito. Ahora que estoy empezando, digamos, mi vida profesional independiente, soy arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, he estado o he hecho algunos trabajos o trabajando para algunas oficinas aquí en México. Estuve en una aventura un tiempo en Nueva York y Ok. pues ya estamos de vuelta por acá. Qué bueno. Y para que todos sepan, eres de aquí del estado, ¿verdad, Arqui? El talento aquí tenemos del estado de Puebla. Ahorita estamos haciendo una pequeña plática antes de iniciar el episodio y ya me enteré porque también eres también originario de por allá del norte. Platícanos cómo desde dónde vienes, de qué parte del estado de Puebla Sí, nos visitas. sí, pues como bien lo dices, yo me considero definitivamente poblano de la región sur del estado. Mi familia radica en Izúcar de Matamoros. Y en algún momento, pues como tú lo sabes, como mucha gente lo sabe, pues Puebla es un estado migrante importante. Entonces, pues en esa travesía de mi familia, pues Ok. yo tuve como tal la oportunidad de nacer en Estados Unidos. Posteriormente regreso con ellos y toda mi crianza se da en un municipio específico que es Izúcar de Matamoros, ¿no? Hasta la fecha que nos toca salir, como yo creo que muchos, buscando como a dónde vas a estudiar, qué vas a estudiar y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces... Ok, perfecto. Y ahorita que ya estás tocando este tema de ir a otro lugar a estudiar, ¿por qué arquitectura y por qué la UNAM, Arqui? Esa es una pregunta muy interesante y creo que a la vez un poquito compleja a veces de responder. Arquitectura, no sé exactamente en qué momento en sí yo dije, bueno, quiero ser arquitecto, pero sí recuerdo que dando de pronto un vistazo a mis cuadernillos de la niñez, de la primaria y esto, por ahí encontré una pequeña línea que decía, yo quiero ser de grande arquitecto, ¿no? Ok. Cuando llega la etapa o el momento en el que tengo que decidir, como todos, qué es lo que vamos a estudiar, me encontré un poquito en esta incógnita de qué quería, porque había muchas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Y en particular al final me decanté por dos opciones y aquí viene, creo que lo escuché también en un podcast tuyo pasado, entre decidir si quería yo estudiar ingeniería civil o Claro. quería yo estudiar La arquitectura. pregunta del millón de pesos para lo que nos dedicamos es. Es, es un poquito quizá complejo porque creo que a final de cuentas las dos profesiones están muy vinculadas entre sí, que cuesta a veces un poquito de trabajo si no haces una investigación a detalle completa o si no tienes una guía vocacional fuerte, el de pronto decidirte para dónde vas, ¿no? Ok. Entonces, en mi caso, digamos que inicialmente opto por la carrera de ingeniería civil. Presento mi examen, tenía yo muy claro que quería yo estudiar en la UNAM. Ok. ¿Eso Y siempre estuvo, o sea, como en tu mente? O sea, ¿siempre dijiste la UNAM? eso siempre estuvo ahí. Era Ok. un anhelo de chiquito y lo tengo muy presente que yo en alguna ocasión haciendo una tarea, si no mal recuerdo, era en un libro de historia de estos que te entregaban verdes de Ah, sí, claro. los libros de texto Miguel Hidalgo, así gratuitos. en la portada, eso. Exactamente. Sí, sí. Apareció una línea del tiempo en la parte baja. Y recuerdo muy bien que por ahí en algún momento yo leí que decía se inaugura la universidad. Ok. Y desde ahí me entró mucho esa cosquillita de que yo quiero estudiar en la UNAM, yo quiero estudiar en la UNAM. Como todos obviamente sabemos que pues es un proceso complejo, Claro. entonces pues apliqué a otras universidades buscando como a ver dónde te quedas, vamos a decirlo, pero sí hubo una preparación fuerte para ingresar ahí. Ok. La cosa es que yo decido, bueno, vamos a ingeniería civil, ingreso y me toca que después de un primer 2 meses algo, digo, aquí me falta algo, ¿no? Como que siento que me siento muy contento porque además algo que yo creo que nos une mucho es el hecho de que siempre me gustaron o me gustan, me encantan los números y las Ujú. matemáticas. Las ciencias exactas es algo que siempre te llama la atención para quienes vamos como para esta área. Sí, claro. Y por supuesto también el dibujo. Entonces, ahí había una parte en la que decía yo, bueno, ¿cómo enlazamos estas dos
partes que no sentía que esos primeros meses de ingeniería me estaban dando completamente, ¿no? Y recuerdo muy bien que hablé a mi familia, no es una cosa fácil. menor, y es así como, ¿sabes qué? Creo que nos equivocamos, ¿no? Tenemos que quizá revalorar. Afortunadamente tuve el apoyo de mi familia, me dicen, bueno, está bien, investiga cómo le puedes hacer, etcétera. Y pues al menos en la UNAM no te permiten como hacer un cambio entre facultades. Es así como de, bueno, ya entraste aquí, si quieres cambiarte, presentas otra vez examen con el resto de la gente. Si te quedas, te quedas. Si no, pues te mantenemos tu lugar y sigues, ¿no? Y así es como se da de pronto el cambio hacia arquitectura y es lo que me tiene O aquí sea, ahora. pasaste el examen 2 veces. Pasé el examen dos Es veces. un caso de estudio, ¿verdad? Muchos hacen 10 y no pasan y tú pasaste el examen dos Sí, veces. pasé el examen 2 veces. Una cosa que creo que jugó mucho a mi favor, y siempre lo digo, es el primero que venía yo muy fresco del primer examen. Ok, Había pasado, más bien la universidad hace 2 exámenes al año, concurso de selección. Entonces yo presento el primero pensando en que si no me quedo en la nueva profesión, pues puedo aplicar al segundo. Y la otra es que ese primer semestre de ingeniería me dio muchísimas herramientas en claro. temas de matemáticas. Y la estructura del examen está hecha de cierta forma que uno puede hacer algunos planteamientos, porque el 60% del examen era, digamos, física, matemáticas, español. Y si tienes prácticamente toda esa parte resuelta, pues el resto las puedes ir un poquito como, ahora sí que jugando con Ok, ellas para juntar puntaje que te ayuden a entrar, ¿no? ok, perfecto. ¿Y eso fue en el año? Eso fue en el 2008, 2009. Fíjate que no me acuerdo muy bien, pero Por fue, ahí. fue, fue por ahí, en Ok. esas, Sí, pues prácticamente ya hace 10, no, bueno, más, ¿no? 20 años que estuvo ese proceso. sí, que hicimos el examen porque justo este año estoy cumpliendo 10 años de graduado, digamos, Ok, titulado. Entonces sí tendrá como unos alrededor de casi 20 años, digamos, de ese momento ok, perfecto. Y ahorita que ya importante. estás tocando el tema de que llevas 10 años, por ahí vimos en tu CV que hiciste una tesis y tuvo mención honorífica. Cuéntanos aquí, ¿cuál fue esa tesis y qué reto implicó hacerla y presentarla para llegar a ese grado que ya es una mención honorífica? Sí, pues fíjate que, digo, de manera personal, me considero una persona como bastante dedicada. Entonces, mi trabajo de tesis lo había yo pensado siempre como ese momento en el que vacías todo lo que te ha dado la universidad, tus Claro. profesores, el contacto con tus amigos, etcétera. Entonces, tiene una cosa muy buena, creo yo, la Facultad de Arquitectura en la UNAM, que es el hecho de que busca que el estudiante no se estanque a la hora de terminar, porque ya sabes que siempre pasa que llegas y Sí. qué voy a hacer para titularme, ¿no? Entonces, lo que te ofrece la facultad es que te da la opción a que tú escojas entre grupos que ellos llaman ternas, que son ya formadas de profesores que estudian o analizan temas en específico. Ah, ok. Entonces, cuando yo ya estoy entrando al quinto año, que es la parte en la que se desarrolla el tema de la tesis, justo decido unirme al grupo que lideraba el arquitecto en ese entonces, que en paz descanse, Carlos González Lobo, que estudiaba un tema en específico que se llamaba relingos de ciudad. Entonces, los relingos básicamente son espacios, digamos, como pequeños, bastante caprichosos, digamos, en las ciudades, que surgen por diversas situaciones. Porque de pronto hay un sismo, se cayó un edificio, una pequeña parte, era un edificio de gobierno o algo y queda ahí un pequeño recoveco, ¿no? Ah, ok. O de pronto una tira, imagínate, no sé, 50 metros de largo por 4 metros de ancho, que es así como de, bueno, ¿qué hacemos acá, no? Entonces queda esa Ok. tirita ahí en la ciudad, abandonada. Sí, como México es una ciudad muy grande, o sea, hasta el mínimo espacio ya está aprovechado, ¿no? Exactamente, Ok, exactamente. Y entonces yo ingreso en esta terna originalmente porque en Izúcar había un proyecto, o no un proyecto, sino había un terreno que más o menos tenía unas condiciones similares y yo quería ver si el docente me daba la oportunidad de presentar un proyecto que estuviese hecho no en Ciudad de México, pero que estuviese hecho en ok, el lugar en donde yo era, ¿no? claro. En ese momento sucede que, pues, hay un proyecto ya de gobierno para empezar a trabajar ahí y entonces termino haciendo el proyecto, digamos, hipotético en la Ciudad de México, frente a la Biblioteca Vasconcelos. Ok, la que ahorita, bueno, o sea, si van a las fotos, es esa que se ve enorme, con muchos libros así en muchos lugares y todo. Que además es una obra impresionante de arquitectura e ingeniería y de las que no se entienden sin esta vinculación mutua entre las dos profesiones, ¿no? Entonces, pues justo seleccionamos entre el equipo que íbamos a participar, digamos, este proyecto o este terreno, y ya de ahí las tesis eran individualizadas, ¿no? Ok, Entonces, cada quien desarrollaba un proyecto, y yo en ese momento, como es una zona muy compleja, con muchos problemas sociales,
pues drogadicción, delincuencia, falta de oportunidades, etcétera, apostamos mucho por la arquitectura social. Entonces había un Ok, boom perfecto. importante de los institutos de capacitación. Entonces yo propongo justamente como tal un proyecto ahí de, pues, que ayude, digamos, de cierta forma a dar oportunidades a los jóvenes, ¿no? De Perdón, ¿esos reinserción. institutos es el famoso ICATEP? Es el famoso ICATEP, que también en el tema de Ciudad de México lo conocían en ese momento, no sé si ahora igual como ICATS, Ok, Instituto de Capacitación para el ok, Trabajo, y el nombre de dónde está ubicado, ¿no? ok, perfecto. El nuestro yo lo denomino justamente así, Instituto de Capacitación para el Trabajo en Buenavista, que es la zona en la que está ubicado. Y pues nada, lo hacemos ahí en este espacio, presentamos la tesis, y bueno, el jurado, que es la terna de profesores que te evalúan, pues tiene a bien, digamos, otorgarme la mención honorífica por el proyecto y el desarrollo en sí, ¿no? De la presentación y la defensa del mismo. Ok, y en ese inter, o sea, ¿tú tuviste que estar yendo a Izúcar, por ejemplo, a hacer, o todo lo fue prácticamente en la Ciudad de México? ¿Fuiste armando todo el machote? Pues fíjate que en ese entonces tenía yo ahí una situación porque también estaba yo al mismo tiempo haciendo lo que era la práctica profesional Ok, supervisada. Entonces, y esa la hice como tal en Izúcar. ok. Entonces, básicamente yo tenía que ir una vez a la semana a la universidad a revisar mi proyecto y a la par tenía yo el resto de la semana para Ah, poder perfecto. hacer mi práctica profesional. Entonces, pues ahí traté de ligarlo. Ese último año estuve un poco más, digamos, viviendo en Izúcar y yendo un día a la semana a la Ciudad de México para la ¿Y revisión. cómo fue para ti, por ejemplo, ya como estudiante y ya más llegado a ser ya pues un arquitecto ya el profesional, el aportar un proyecto al lugar en donde tú creciste, ¿no? O sea, porque muchas veces, muchos tenemos el sueño de, o sea, hacemos muchos trabajos fuera de no sé, de Puebla, muchos lugares, pero a veces no nos toca en lugares en donde nos criamos o éramos niños o vimos un proceso y hay gente que tiene la oportunidad de llevar esos conocimientos al lugar en donde creció. ¿Cómo fue ese proceso para ti? O sea, ¿sí realmente impactó en tu vida esa parte? Fíjate que es importante, yo creo que todo mundo siempre como que tiene ese anhelo o deseo de pronto de hacer algo por ese lugar en el que creces o sientes que estás enraizado en él, ¿no? Creo que es un anhelo general, tanto, no sé, quizá algunos arquitectos con un renombre más importante, el poder hacer alguna obra importante en el país o en su estado, etcétera. En mi caso, me toca participar, no con el tema de la tesis, pero sí con un tema en ese momento, cuando estaba yo haciendo la práctica profesional, había un boom en el estado con el tema de infraestructura pública, ¿no? El tema de dotar al estado con los famosos SIS, con Ok, las casas de justicia, los arcos de seguridad, etcétera. Y uno de los proyectos como que también estaban, o estaba, digamos, incluido Izúcar como tal, era el desarrollo de los centros de desarrollo comunitarios. Entonces, cuando yo estoy en la práctica profesional, justo, digo, hubo muchas situaciones ahí por las que al final me acaban diciendo, ¿sabes qué? Pues tenemos que presentar un proyecto de centro de desarrollo comunitario, pues tú eres el becario o algo así, pues échatelo tú, ¿no? Entonces, ok. y eso se convierte en una oportunidad, digamos, como para poder presentar una propuesta que al final no se realiza por diversas situaciones, en específico porque el gobierno del estado como tal decide asignar a una oficina específica que desarrolla, digámoslo así, un prototipo que prácticamente se implanta Ok, en todos los municipios de ok, forma igual, ¿no? perfecto. Eh, Sí, o sea, no era como que algo especial para cada municipio, sino agarraron un molde y eso lo vamos a replicar en todos lugares, ¿no? Sí, originalmente era como la idea de que cada municipio tuviese como su propio proyecto, pero posteriormente sucede de esta forma, ¿no? De que se dice, ¿sabes qué? Pues ya asignamos a una oficina y esta oficina se encarga de desarrollar el prototipo y el prototipo va igual a Atlisco, que a Teciutlán, que a Izúcar, que a todos los lugares en donde están contemplados este tipo de infraestructura, ¿no? Ok, Entonces, sí, pero como tal, digamos, pues sí se da esa oportunidad de poder hacer o de al menos desarrollar una propuesta que siempre te motiva, especialmente cuando vas saliendo de la profesión. Tú sabes que te quieres comer el mundo, sí, ¿no? Es así exactamente. como, denme, yo quiero hacer, tengo ideas. Y siempre se presta mucho a que tú tienes ya para ese entonces una pequeña como crítica, crítica no de criticón, sino de Sí, crítica de propuesta, sí, ¿no? un De criterio, decir, el famoso criterio. exactamente, yo quiero hacer esto, o creo que esto pudiera ser mejor así. Y más si has vivido en un lugar y crees tener como cierto conocimiento, ¿no? Que nunca se tiene todo, pero que tienes al menos un bagaje que te permite, pues, el poder plantear algo. Ok, y ya cuando tú acabas la carrera y presentas tu tesis, ¿qué es lo que sí sigue para ti después? ¿En dónde estuviste? Ahora sí que ya como arquitecto ya.
Pues fíjate que, bueno, yo termino, presento la tesis y a la par también de mi lado hay una urgencia de decir, pues quiero trabajar, ¿no? Entonces, eh, termino casi de manera similar el tema de la práctica profesional y me ofrecen quedarme y ahí toca entonces decidir como de, bueno, a ver, nos vamos por el tema de una oficina de gobierno o nos vamos a buscar como oportunidades en la iniciativa privada. Y a final de cuentas me decanto por la segunda, ¿no? Pensando en que, bueno, creo que puedo aprender quizá cosas diferentes, etcétera. Ya estuve un año aquí en la oficina de gobierno. Les agradezco, siempre se portaron muy bien conmigo. Y me voy entonces a la Ciudad de México de vuelta. Entonces regreso a la Ciudad de México, empiezo a mandar mis currículums, todo, hasta que a final de cuentas hay una empresa que me da la oportunidad. En ese entonces se llamaba Palestra. Ahora ya hay un cambio de nombre, se llama Link. Y ellos pues me dan la oportunidad, ¿no? Hay algo muy chistoso que yo siempre creo, bueno, no creo, pero se da o hace match muy fuerte en esto de que lo que es para ti, digamos, es para ti. Sí. Porque ellos como tal me llaman a una primera entrevista en la que no me quedo, me dicen que, bueno, desde el principio buscaban a alguien con experiencia, etcétera. Pero después me hacen una segunda llamada después de unos meses, me dicen, oye, ¿sabes que hay un espacio? Vente, ya no hay que hacer nada, confiamos en ti, vamos a darte la oportunidad, vamos a ver qué tal. Entonces, y por ahí sigue mi camino, por el tema de una oficina privada que se dedica prácticamente al diseño arquitectónico. Ok, ¿y si recuerdas cuál fue como el primer proyecto en el que tú estuviste ya como arquitecto en ese despacho? Sí, me acuerdo mucho que fue un penthouse que desarrollaron en una zona en la Ciudad de México, creo que se llama Interlomas, si no me equivoco. Y me acuerdo que ahí quedé muy impresionado con muchas cosas, porque uno viene de una formación universitaria con ciertas situaciones y de pronto, por ejemplo, digo, no voy a decir la cantidad y eso, pero de pronto me acuerdo que me tocó a mí hacer o trabajar muy fuerte en el tema del interiorismo, era una remodelación del espacio. Y me acuerdo que vi los números de la carpintería, de lo que se Sí, iba sí. a gastar uno en la carpintería, y dije así como, wow, o sea, esto es el precio de, no sé, de una De una casa, casa ¿no? Sí, 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 pequeña o sí. algo, ¿no? Más carpinterías. Sí, pero fue justo como esta parte en la que entras, creo yo, en un nuevo mundo que te permite entonces empezar a dimensionar como diversos sectores también socioeconómicos, ¿no? Que tanto se puede hacer una arquitectura muy buena y de calidad con recursos limitados, como también lo puedes hacer con recursos pues cuando los tienes de sobra, ¿no? Y que a final de cuentas de manera personal creo, y en el gremio yo creo que muchos también lo piensan, que no depende en sí como tal del presupuesto Sí, totalmente como de acuerdo. limitante de la creatividad, ¿no? Sino que se puede hacer como buenas cosas siempre y cuando seas capaz de analizar todos los factores que están involucrados en ella y poder presentar una propuesta acorde, ¿no? Sí, por ejemplo, yo he escuchado más en tu área de arquitectura, en donde hacen esa mención que la arquitectura hasta cierto punto es clasista, ¿no? Porque no todos tienen acceso a un arquitecto, a un buen diseño, pero pues tú ya llevaste estas dos partes, ¿no? Tanto trabajar como una parte, un nicho un poco más vulnerable, por así decirlo, hacerles un buen proyecto, a un nicho en donde ya tienen los recursos para el pagar el presupuesto o un proyecto, ¿no? ¿Sí crees que realmente que como arquitectos hoy en día se está perdiendo como esta parte como de aportar a las comunidades un buen proyecto y ya los dejan como que al último, o sea, pierden interés porque sienten que no van a llevar un buen proyecto a esas comunidades o es una pérdida de tiempo para el arquitecto? ¿Tú lo has visto en tu área o sientes que no está tan grande esa brecha entre nichos? Fíjate que creo que sigue ocurriendo, pero al menos de manera personal creo que he visto como un área de oportunidad importante a la que se ha enfocado como el gremio. Y puedo poner un par de ejemplos muy rápido. Por ejemplo, una de las cosas que me gustó muchísimo o de los proyectos importantes en México que me ha gustado mucho es que en la administración federal pasada, quien estuvo a cargo de Sedatu, creo que se enfocó mucho en el aspecto de atender a las comunidades. Entonces, implementaron un programa, digamos, de mejoramiento urbano a nivel nacional que se enfocó en crear infraestructura que atendiera justo a lugares con cierta marginación, a lugares de pronto no con tanta marginación, pero que pues dotara de espacios públicos. Estamos hablando de skate parks, Ok, de perfecto. museos, de casas de música, de cultura, centros de desarrollo comunitario, hospitales. eh, y una cosa que me parece muy importante es no solo el hecho de dotar a estos lugares simplemente con las construcciones, porque
Digo, yo sé que de pronto hay que satisfacer necesidades y necesitas un espacio en el que te tengas o te puedas abrigar y construyes un cuarto, ¿no? Pero hay una diferencia importante entre el hecho de cuando construyes un espacio simplemente para satisfacer una necesidad que es de habitabilidad, a cuando construyes un espacio que además de satisfacer esa habitabilidad, te permite a ti como ser humano tener un acercamiento diferente, Claro. con una atmósfera distinta, que no es lo mismo que pongas una ventana de ciertas proporciones, ciertas dimensiones, con cierta entrada de luz de un lado o de otro, con cierto cruce de ventilaciones, con ciertos remates visuales, etcétera. Y en estos proyectos se involucró mucho a oficinas jóvenes, vamos a decirlo, que nuevamente, insisto, traen como muchas ideas, muchas Ujú. ganas, etcétera. Y hacen a final de cuentas que entonces estos proyectos en el país sean proyectos de una calidad extraordinaria, ¿no? Y otro proyecto muy rápido, por ejemplo, ahora que fue en el 2017 lo del tema de los desastres naturales, sismos, inundaciones, etcétera, hubo una iniciativa muy importante acerca de reconstruir, no todo el país, es imposible, pero eso fue parte de iniciativa privada, sino de tratar de ver si se pudiera hacer o reconstruir ciertas casas de personas con muy escasos recursos. Y tú ves los proyectos y son proyectos extraordinarios, con recursos limitados, ¿no? Sí. Entonces, como que creo que se está reentendiendo esta necesidad de también hacer arquitectura para la comunidad y que no solamente tiene que ser un tema de que ciertas clases pueden acceder a ello, ¿no? Sí, claro. Y esa palabra que yo he escuchado mucho que se llama neuroarquitectura, ¿realmente es eso? O sea, ¿eso existe o es totalmente diferente esa palabra? Fíjate que, bueno, te voy a ser muy honesto, no estoy muy como vinculado, pero sí creo que a final de cuentas empiezan a surgir muchísimos conceptos Ok. dentro de la arquitectura. Por ejemplo, uno de ellos muy famoso de hace varios ya años fue el tema de lo que empezaron a denominar la arquitectura emocional, Sí, sí, yo he escuchado ¿no? últimamente también. Y que además tiene mucha vinculación con tu sector porque se da en un momento en el que hay pues artistas muy importantes, arquitectos muy importantes, entre ellos el arquitecto como más importante que ha dado este país, que además, dato muy chistoso, aunque él siempre fue un arquitecto, eh, en realidad su formación era propiamente como ingeniero civil. Ujú. Y bueno, él, digo, muy anecdótico el asunto. Bueno, no anecdótico, a final de cuentas es el resultado de su trabajo. Es el único mexicano que ha ganado el premio más importante de la arquitectura mundial, ¿Nos puedes ¿no? decir el nombre para los que no sepan? Por supuesto, es Luis Es Barragán Barragán, Morfín. claro. Entonces, digo, para los Inges, yo creo que sería muy importante buscarlo. Obviamente tiene él una práctica más de arquitectura, más de paisaje, más que de ingeniero civil, pero su formación, a final de cuentas, es la de ingeniero, ¿no? Sí, En Guadalajara, en aquellos entonces que pues no había como tal una facultad o una escuela de arquitectura. ok. Pero entonces, digamos, lo que me comentabas acerca de la neurociencia, para no dejarlo ahí, en realidad yo creo que pues a final de cuentas van surgiendo todo ese tipo de corrientes que van tratando de dar como solución a cuestiones específicas, ¿no? Claro. Es parte como de los mismos movimientos de Sí, arquitectura. en donde ya se mezcla todo, ¿no? Ya no nada más es un diseño, ya es hasta la psicología entraría en esa parte, cómo se siente una persona en su casa, una familia. Eso son temas muy interesantes que pues creo que hoy en día es un buen nicho para las personas que se quieren dedicar a esto. Y como que tomando ese tema, bueno, sí estuviste un tiempo trabajando en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí sentiste totalmente diferente el trabajo allá aquí. Sí sentí un cambio importante. Eso es definitivamente cierto. Yo hago, digamos, termino de trabajar en esta oficina en la que yo estaba. Y de Perdón que te ahí, interrumpa aquí. ¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos? Porque eso creo que también es importante. ok, pues básicamente yo estoy en la oficina privada en México y de pronto me toca decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿No? Estoy ahí 2 años. La verdad es que me pasó lo que le pasa yo creo que a todas las personas que están iniciando algo. Yo entro, a pesar de traer un año de la práctica profesional, pues sí llegué y había muchas cosas que no sabía, ¿no? Y me topé con un equipo de trabajo que era muy, solidario, debo decir, y apoyaba demasiado. Entonces, a mí, en lugar de decirme, oye, pero ¿cómo es posible que no sepa hacer esto? Siempre fue como de, a ver, no lo sabes hacer, te lo enseñamos. Entonces, cumplo ese ciclo en el que digo, bueno, creo que yo ya aprendí aquí lo que quería yo aprender, ¿qué sigue? Y generalmente también me ha gustado ser mucho como una mente inquieta, ¿no? De decir, bueno, a ver, siento que aquí ya llegué a un punto, necesito algo más. Ok. Y viene entonces el hecho de pensar, bueno, puedo moverme a otra oficina o puedo quizá de pronto buscar algún otro espacio.
Y platicando y todo y razonando, pues digo, bueno, vamos a intentar. Siempre quise como ir al extranjero, estar un tiempo por allá, etcétera. Y hacemos entonces ese brinco a Estados Unidos. Como lo mencionamos al principio, dado que pues tengo la posibilidad de tener una doble nacionalidad, pues mi ingreso es relativamente sencillo, ¿no? Eh, y lo que se vuelve un poquitito quizá complicado es el tema de empezar a buscar oportunidades. Me acuerdo que yo apliqué a muchas oficinas, sin mentir, fueron como unas 15, yo creo, más o menos, 20, no recuerdo muy bien. Y de esas justamente recibí solamente la llamada de tres, ¿no? Una de ellas que tenía yo como mucha ilusión, vamos a decirlo. eh, una de ellas que me cayó como muy por sorpresa y que además me trajo como una de las primeras lecciones importantes porque, valga decirlo, yo creo que es importante también cuando va uno a dar un paso el tener cierto conocimiento previo o ciertas herramientas que te permitan insertarte de manera más liviana, ¿no? Y yo, por ejemplo, me fui así a la brava de la que hacemos nosotros, Sí, a ver, no dominamos el sí, sí, idioma, claro. vámonos, ¿no? No importa, ya vemos Sí, cómo lo el hacemos. famoso, el no ya lo tengo, ¿no? Ahora voy por Sí, el sí. sí, exactamente. Entonces me acuerdo que llegué yo y a la primera entrevista y yo nunca había experimentado eso ni siquiera aquí, que me sentaran enfrente de 8 personas, ¿no? A hacer una Una entrevista. entrevista con 8 personas, Una sí, entrevista, ¿no? 8 personas. Wow. Entonces, para mí fue un shock fuerte el hecho de estar enfrente de 8 personas, todas preguntándome en inglés, con un inglés que no dominaba yo del todo, y salí muy como, así de, híjole, va a ser muy, muy complejo aquí encontrar este trabajo. Pero afortunadamente, pues todo es de picarle y de decir, bueno, a ver, aquí no se pudo, pues vamos a la siguiente. Me llamaron una segunda, no me quedo, pero una de las cosas que me quedó muy grabada es que ellos me escribieron para decirme, sabes que nos gustó mucho todo, pero pues ya escogimos a alguien. No te dejan así como en el limbo de decir, a Sí, ver no, si sí o el si no, ¿no? famosísimo, está padrísimo, pero estás fuera, ¿no? Pero Exactamente, está muy padre todo lo que... exactamente. Ok. Y ya al final ingreso a la compañía en la que trabajé hasta el año pasado, básicamente. Y también ellos se portaron muy bien conmigo, porque a pesar de todas las situaciones, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. O sea, nos gusta lo que hacen, nos gusta esto, lo otro, estás en el proceso de aculturación, ¿no? Y puede ser que sea lo que estamos buscando. Si no, pues no importa. Pues ahora sí que nos decimos gracias y pues cada quien por su camino, pero ¿qué tal si sí? Entonces, esa oportunidad fue para mí muy importante, Ok. digamos, ¿no? Y ahí es donde me quedo y me quedo hasta el 24, o sea, 6 años casi de De trabajo. experiencia, ¿no? Y qué proyectos estuviste haciendo ahí a grandes rasgos? Pues ahí hice mucho trabajo de edificios multifamiliares, residenciales, hice mucho interiorismo, hice mucho trabajo de amenidades, porque justo pues las torres ofrecen generalmente, ya sabes, el tema de la alberca, el gimnasio, el espacio de coworking y todas estas cosas. Estuve muy metido en eso, estuve haciendo algunos centros como de salud. ¿Qué más hice por ahí? Estuvimos haciendo arquitectura religiosa. eh, que ese también fue otro mundo diferente, porque además era para un sector específico con ciertas creencias diferentes a las nuestras. Ok. Y pues uno a final de cuentas lleva como una formación, digamos, pues no lo voy a Sí, decir religiosa, pero ya el hecho de que seas mexicano, como que sí, tienes, claro. ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, pues están relacionadas a la Sí, religión, sí. a pesar de que no seas creyente o algo por el estilo. Entonces, me tocan muchos de esos proyectos y me toca involucrarme desde un momento en el que la oficina era relativamente muy joven. Entonces, pues a mí me dan la oportunidad de hacer, pues prácticamente todo, de, Ok. de ¿Tuviste coordinar. mucha apertura en esa parte de elegir el proceso creativo, la organización, la logística? Tuve mucha apertura y además la persona que lideraba la oficina tenía una idea muy particular de cómo la oficina tenía que ser. Y a diferencia de muchos, por ejemplo, que buscan crear lo que nosotros llamamos en arquitectura un lenguaje, que quiere decir el hecho de que yo diseño y diseño de esta manera y hay un sello como que Ok. me Sí, distingue del como resto. los artistas, ¿no? Que le dan como Sí, que la sí, sí, tendencia sí. o algo. Exactamente, como si de pronto ves un Picasso y dices, bueno, Claro, este es este es de Picasso, Picasso, ¿no? ¿no? Sí, O un Monet y lo ves así. sí, sí, claro. Y él era más como de decir, bueno, para mí mi estilo es que no tengamos un estilo, ¿no? Ok. Digo, es válido, puede ser debatible o no, Sí, pero etcétera. como que cada proyecto tenga su propio estilo, ¿no? Que sean independientes uno del otro y que no sea, mira, hay 5 proyectos y esto lo hizo tal persona, ¿no? Sino que cada proyecto sea independiente. Exactamente. Y eso también lo que me dio es que él, en este afán de lograrlo, él tenía como esta idea de, bueno, para lograrlo necesito tener sí o sí
a gente que comparta como, o que no comparta más bien una misma línea cultural. Sí, Entonces, claro. si yo tengo Perfecto. latinos, si tengo europeos, si Ok. tengo otra persona, pues una persona, no sé, de Ucrania o de Rusia no me va a diseñar igual que una persona de México, Ok. ¿no? Y cuántas personas viste de diferentes países en ese? Híjole, pues había principalmente gente de Europa del Este. Estamos hablando de Ucrania, de Rusia, de esta región, que es gente muy talentosa también por decirlo. Me tocó también tener a alguien de Georgia, Wow. igual Europa del Este. Ese país me llama mucho la atención. Sí, 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 son países muy ligados entre sí de pronto. Ujú. Eh, Conviví también con una compañera polaca, Y perdón, ¿y eso te ayudó a ti a ver una perspectiva totalmente diferente de lo que tú traías? Por supuesto, porque la forma en la que los compañeros diseñaban pues era definitivamente distinta a la de uno, ¿no? Entonces, pues uno empieza a notar como ciertas proporciones diferentes, cierto uso del color, manejo del espacio, manejo de las texturas, eh, cosas que de pronto pues uno no está acostumbrado a hacer, ¿no? O mismo, por ejemplo, algo que yo no hacía mucho en la oficina porque no era como tal mi área fuerte, vamos a decirlo, pero las casas propias en Estados Unidos o como más tradicionales, que utilizan mucho esto que le llaman el cladding y ese tipo de acabados, molduras, etcétera, que no estamos, al menos en esta época, muy ligados a hacer en México, pues para allá sigue siendo como un símbolo muy fuerte de belleza, ¿no? Esta arquitectura como más clásica, más llena de Como que también detalles. ellos buscan que su arquitectura sea como orgullosa del país, o sea, es decir, estas casas exclusivamente de Estados Unidos. O Hay- sea, como que sí se sienten orgullosos de esa parte. Y hay un debate fuerte, por ejemplo, en particular en Nueva York, yo creo que en muchas ciudades, y actualmente incluso, digamos, trayendo a la mesa al presidente Trump, eh, incluso hay un debate fuerte de que él tiene una idea como muy fuerte y marcada de que la arquitectura pública, digamos, estadounidense necesita tener un carácter historicista Ok, fuerte, ¿no? claro, Entonces, y eso, por ejemplo, en mi caso, pues sí hacía un choque claro. porque yo traigo mucho de la escuela de la Facultad de Arquitectura, la idea de la modernidad y la arquitectura, al menos mexicana, se ha empapado de toda esta idea, Sí, sobre todo al ser un país que recibe o recibió en su momento mucha gente exiliada de España, de sí, sí, Europa, de claro, Alemania. exacto. Todos ellos trajeron la modernidad a México y nosotros estamos muy influenciados por esa idea de modernidad, que sí nos sentimos muy orgullosos de nuestra arquitectura histórica, vamos a llamarle, la época de la colonia, etcétera, pero que entendemos quizá Una que mezcla, vivimos, ¿no? sí, o que vivimos una etapa diferente que demanda como una Ah, claro. arquitectura distinta, no la arquitectura del neoclásico, no la arquitectura con estos elementos griegos o romanos, etcétera, sino una arquitectura que te hable de un momento en el que tú estás viviendo, ¿no? En el que hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas formas de experimentar con ellos, con el color, con el espacio, que no necesariamente implica el que tú repliques lo que se hizo en 1500, Ujú. 1600, ¿no? Sino que tú lo puedes hacer ahora con atmósferas similares, pero con materiales y con un entendimiento distinto. Ok, no, yo creo que, o sea, viendo bien el tiempo y lo que estamos platicando, creo que vamos a tener que hacer un 2.0 contigo, Arqui, o hacer otros videos, porque la verdad, hay mucho tema para platicar. Y fíjate que a mí se me hace mucho interesante, bueno, muy interesante ahorita de lo que estás comentando, de cómo en México ya van diferentes tendencias, ¿no? Porque puedes estar en una misma ciudad y puedes ir puedes estar, bueno, en México, no está muy lejos. Estás en Coyoacán y ves un estilo de arquitectura y te vas a la zona de Polanco y en un espacio no muy grande son dos totalmente diferentes tipos de arquitectura, ¿no? Eso ¿tú lo viste también en Estados Unidos también? Como que en un área pequeña, por así decirlo, ¿viste dos diferentes como nichos? Sí, fíjate que, por ejemplo, Nueva York es una ciudad además, pues yo la veo como esta ¿cómo se puede decir? Mini mundo en el que concentras a todas las culturas, a todos los países, digamos, en un solo espacio pequeñito, de nuestra tierra, ¿no? Entonces, si te vas, por ejemplo, a Brooklyn, que a nosotros nos tocó trabajar mucho ahí, ves como todas estas tendencias muy revolucionarias, y contestatarias, digamos, de Ok, hacer diseño y de hacer arquitectura, en la que está presente, por ejemplo, esta idea mucho del graffiti, del color, de la arquitectura muy industrializada, porque además Brooklyn era una zona justamente industrial. Entonces, cuando esta zona industrial empieza a salir un poco de la ciudad,
toca ver cómo vas a aprovechar estos espacios que de pronto pues tienen ventanales enormes, tienen pilares enormes soportando claros también muy grandes, porque pues la idea era que allí se tenían que almacenar o Sí, hacer claro. cosas. Y te vas de pronto a otra zona diferente en la que está muy protegida esta idea de que los edificios son de ladrillo y todos los edificios son de ladrillo. Entonces tú vas y los ves todos de ladrillo, ¿no? O te vas a otra zona hacia Wall Street y ves todos los rascacielos que con el acero, con el vidrio. Entonces se vuelve también como Ok, esta mezcla. esta mezcla diferente. Vas al barrio chino o a la zona donde hay una comunidad asiática y a pesar de que todo va siguiendo como pues una especie de ordenamiento, a final de cuentas hay como cosas que empiezas a ver que van siendo distintas, ¿no? Ok, perfecto, Arqui. Y bueno, ya para que vayamos acabando este episodio, que yo creo que sí vamos a hacer un 2.0, algo que le puedas decir a las personas que están indecisas, primero, de estudiar arquitectura o ingeniería civil desde tu punto de vista, y dos, por animarse a una experiencia que es irse a trabajar a otro país, ¿no? Bueno, pues lo primero creo que es muy importante. Yo creo que a muchos nos ha pasado el hecho de pronto decir, híjole, yo quizá hubiese hecho esto de manera diferente, ¿no? De las cosas que de pronto yo he reflexionado ya como profesionista, es que es muy importante el que primero establezcamos o nos demos un tiempo, porque además estás en una etapa en la que quieres hacer muchas cosas, te quieres ir de fiesta, pero también te empieza a preocupar qué va a pasar en tu vida adulta, etcétera. Pero sí sentarnos un momento con calma, ¿no? Agarrar el vasito, el lápiz, el papel y empezar a ver, de qué va una, de qué va otra. Qué es lo que realmente me gusta a mí, qué no me gusta. Meternos en algo que de pronto creo que, bueno, yo no lo hice, no sé si tú lo hayas hecho o alguien más lo haya hecho, que es el sentarte a revisar de pronto planes de estudio. ¿Qué me Sí, están no, que enseñando es muy aquí? importante, yo lo veo. ¿No? ¿Qué me están enseñando acá? El también hacer una pequeña investigación, de pronto decir qué se está haciendo en el mundo, qué es lo que está en Claro. tendencia, qué es lo que se está demandando. Pensar, yo sé que es muy pronto decirlo, pero pensar de pronto el me quiero quedar en donde estoy o como dices tú, quizá quiero irme al extranjero en algún momento. Y si me quiero ir, ¿qué es lo que se está haciendo allá? ¿Qué se demanda? En mi caso, por ejemplo, cuando me fui a Nueva York, digamos, sabía que es una zona de competencia muy fuerte porque así como llegas tú, está llegando quien viene de Japón, quien viene de Alemania, de Francia, de algún país de África, de Asia, Sí, el etcétera. famoso sueño americano, ¿no? Por así Sí, sí, decirlo. sí. Y hay una competencia muy buena, pero además muy fuerte, ¿no? Entonces, entre más idea tengas, más preparación, más herramientas, definitivamente te va a abrir la posibilidad de que puedas Ok. tú insertarte. Pues muchas gracias, Arqui. La verdad fue una plática que disfruté muchísimo. Creo que sí nos vamos a aventar después otro y más cosas. El Arqui tuvo la oportunidad de darnos una plática en unas conferencias que estuvimos dando y pues creo que estamos ahí organizando ahí varias cosas para impulsar aquí Puebla en ese aspecto, ¿no? Ahí váyanlas esperando. Y pues nada, Arqui, muchas gracias por esta oportunidad de compartir tu conocimiento. Al contrario, a ti, Alain, muchas gracias por invitarme y felices de estar aquí acompañándote. No, pues gracias. Igual si les gusta, ya saben, comenten, suscríbanse, like, lo que gusten. Gracias otra vez, Omar. Ya 7 capítulos, ahí vamos. Y nos estamos viendo la próxima. Cuídense, hasta luego.